Caudales de avivamiento para el Amazonas. Vamos a iniciar esta primera conferencia con Pastor Ricardo. Yo quiero que le demos un aplauso a Dios, Pastor Ricardo Solano. Esta mañana cerró la última conferencia. También nos dio una administración solo para hombres el día martes y nos bendijo un montón. Es un hombre de Dios, un hombre de experiencia. Pastor, yo me contaba que en México hiciste de los eventos más grandes de jóvenes, 6,000, 7,000 jóvenes. Este hombre de Dios juntaba en Ciudad de México para predicarles. Y yo sé que es un hombre de Dios con un corazón, con un amor y una experiencia que necesitamos a ir. Así que un aplauso de honra, Pastor Ricardo, es una honra tenerle. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto. Gracias, muy amable. Quiero compartir algo de lo que Dios me habló y le voy a decir de dónde nace esta predicación. Tengo 3 hijos y uno de ellos empezó a pasar una crisis muy difícil en su vida. Y con mi esposa, yo creo que todos los que somos padres sabemos que no hay un dolor tan grande ver que un hijo está alejándose del Señor. Y fue estar tiempo orando, llorando por mi hijo hasta que el Señor tocó su corazón. Fue una guerra que tuvimos que estar librando durante un tiempo con mi esposa, pero Dios nos dio la victoria. Y de ahí fue que el Señor me empezó a hablar, porque yo compartí en la tarde que cuando a esta mujer se le muere su hijo, había caído en amargura, pero que cambiara su actitud, porque el sonido que emitimos es lo que vamos a traer. Yo hablaba. Entonces, Dios me habló y fue un trato también que el Señor, todo eso Dios lo estaba ocupando, ¿verdad? También, no solamente estaba haciendo una obra en la vida de mi hijo, sino también estaba obrando en mi corazón a la vez. Los creyentes tenemos a veces una cultura de repente media religiosa y un poco dura de corazón. Que eso nos ha llevado muchas veces a criticar, a juzgar, a hablar mal de una persona si cayó o falló. Y lo único que ha logrado es que el mundo muchas veces por eso no se ha querido también acercar a la iglesia al ver nuestras actitudes, al ver cómo hemos tratado a veces a otras personas. Y aprendí algo de un hombre de Dios que me quedó marcado hace unos años, que hemos olvidado que la efectividad de un ministerio no es cuánto edificas, sino cuánto no destruyes. La efectividad de un ministro no es cuánto edifique, cuánto pueda levantar, sino cuánto no ha destruido. Y eso me marcó. Se nos ha olvidado que tenemos un Dios a veces de amor y de gracia y de misericordia. Hablamos del amor y la gracia, pero una cosa es que tú vivas, escuche bien, tú y yo podemos vivir en un gallinero y nunca nos vamos a hacer gallinas. Puedes vivir en un río y nunca te harás un pez. Puedes estar toda la vida en una iglesia y eso no significa que el Espíritu Santo te ha transformado. Tenemos que dejar que Él haga una obra y transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Y una cosa es que tú y yo podemos hablar y no solamente líderes, pastores, sino todos los creyentes. Podemos hablar de que Dios nos ama, pero una cosa es hablar de que Dios nos ama, pero otra cosa es que realmente demostremos que realmente Dios ama y que Dios es amor. Y eso, ¿sabes? Eso lo entendió Betsabé y a nosotros nos cuesta muchas veces entender la gracia de Dios. Según el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11, me llamó mucho la atención un día que ella estaba. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Y mira lo que le dice Natán: ve pues ahora y toma mi consejo para conservar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y mira lo que le dice el profeta: y estando tú aún hablando con él, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ahora,
Todos conocemos la historia. El rey David había cometido un pecado, pero dentro de ese pecado, ahí estaba involucrada Betsabé. También ella tuvo algo de culpa. Mucha gente dice que no, claro que sí, porque ella pudo haber dicho, me quitas la vida, pero no voy a ser infiel a mi esposo. Eso fue la realidad. Sin embargo, queda embarazada. Ahora, quiero que piensen eso que lo voy a decir. Número uno, la ley decía que si alguien cometía adulterio tenía que ser apedreado. ¿No es cierto? Eso decía la ley, que los adúlteros tenían que ser apedreados. Esta mujer cometió un adulterio. Piensa en esto que te voy a decir. Comete un adulterio. Por su adulterio muere su esposo. Aparte muere el hijo que ella tiene. Esta mujer pudo haber pensado de esta manera, como diríamos en México, escúchame bien. Tú ya no tienes nada que llegar a pedirle al rey. El simple hecho que tú hayas sido perdonado está bien. Olvídate tal vez de un día predicar, olvídate de un día de ser un ministro, olvídate de un día de ser una mujer de Dios. Tuviste una vida, fallaste y las cosas que tú hiciste fueron terribles. Y Dios te ha perdonado, pero yo dudo que Dios pueda volver a levantar tu vida. Pero cuando alguien entiende el amor y la gracia de Dios, en el Antiguo Testamento el profeta representa la voz de Dios. Y aquí vemos que es el profeta el que le está diciendo a la mujer, entra delante del rey y pídele que cumpla sus promesas que te hizo. Y yo voy a firmar tus palabras. Y Betsabé entró a la presencia del rey y le dijo, vengo a que tú cumplas las promesas que tú me hiciste. Versículo 28 dice, entonces el rey David respondió y dijo, llámame a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y el rey se puso delante del rey y el rey juró diciendo, vive Dios que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Dios de Israel diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Betsabé entendió el amor y la gracia de Dios. Betsabé ya no estuvo viendo sus errores, lo que había cometido, su pasado. Ella sabía que la sangre, nosotros sabemos como hijos de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace una nueva persona. Pero a veces nosotros, escúcheme, nos cuesta tanto trabajo entender el amor y la gracia de Dios. Betsabé lo pudo entender, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo. En Lucas capítulo 15 dice que versículo 11, que un hombre tenía 2 hijos, y tú conoces la historia. Uno de sus hijos le dijo, padre, dame mi herencia. Escucha, cuando tú vas estudiando eso, un joven nunca podía llegar a pedirle la herencia a su padre, porque lo que realmente le estaba diciendo es, ¿cuándo te vas a morir? Ya dame lo que me pertenece. Ese joven estaba ofendiendo a su padre, le estaba faltando el respeto. Él pensó, escúchame, el hijo perdió todo, porque este joven pensó que tenía la madurez que él pensaba, pero realmente no la tenía. Y no solamente no tenía la madurez, sino, escúchame, además de eso, tenía una idea distorsionada del padre. Porque cuando él volvió en sí, dijo, ya no soy digno. Quiero leer algo que fue donde el Señor a mí me habló. Mire, yo tengo 51 años, yo tenía 12 años. Y no sé si alguno de ustedes sea algo similar. Estábamos en casa sentados, todos viendo televisión. Y mi papá sentado con nosotros se levantó del sillón y dijo, voy a la tienda a comprar unos cigarros. Eso lo dijo mi papá hace 35 años. 38 años, todavía no llega de la tienda. Abandonó a mi mamá. Y yo creo que tal vez para nosotros
Tenemos el concepto de un padre alcohólico, tal vez muchos tenemos el concepto de un padre abusivo, golpeador. Para muchos de nosotros el término padre no lleva un sentimiento de amor ni de aceptación, sino todo lo contrario. Para nosotros la palabra padre tiene un sentimiento de temor, dolor, miedo y desilusión. El fundamento de las relaciones interpersonales se pone en los primeros años en la vida y en la infancia de un pequeño. El niño aprende un idioma de relaciones antes de aprender a hablar. La rápida atención a las necesidades físicas, la aceptación y el afecto manifestado mediante caricias, abrazos, acercamiento, las expresiones faciales, las sonrisas, los tonos de voz, es una muestra de aprobación, de amor y comunicación y gracia paternal. En cambio, la privacidad, el abandono, la aceptación condicional fundada en una conducta perfecta, el afecto caprichoso, condicionado, el rechazo, los rostros que regañan y censuran y las voces de gritos y enojo de nuestra comunicación es el desprecio paternal. El hogar es como unos lentes a través del cual vemos las primeras imágenes de Dios y observamos nuestra primera sensación de Dios mediante la relación con nuestros padres. Los sentimientos que la gente tiene asociados con un padre terrenal tiene el potencial de robarle la seguridad del perdón por el cual el Padre Celestial se sacrificó profundamente para que ellos lo experimenten. Porque cuando nosotros no tuvimos una buena relación paternal, la primera relación antes de hablar, lo que nosotros veíamos en un padre eran tal vez golpes, maltratos, nunca estaba un abandono. Entonces esa es la imagen que se crea de un padre. Ideas equivocadas que tenemos acerca de nuestro Padre Celestial por causa de un mal ejemplo paternal. Ahí le va la primera. Número uno, muchos de nosotros pensamos que Dios es distante. Si tuvimos un padre distante de casa, pensamos que Dios es insensible a mi dolor y a mi angustia. Si tuvimos un padre autoritario, solo puedo acercarme a Dios a través de una ley. Si tuve un padre ausente, la presencia de Dios es imposible que llegue a mi vida, me hace creer. Si tuvimos un padre acusador, pensamos que Dios siempre nos persigue. Mas sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, en Romanos, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos ha llevado muchas veces como creyentes. En mi casa yo nunca crecí con abrazos. No tuve padre, mi mamá toda la vida trabajando. Cuando yo me casé, mi esposa me decía, abraza a tus hijos. Y se me hacía difícil. Y un día mi esposa, ¿cuántos padres hay aquí que tienen hijas? Levanten su mano. Escuche lo que le voy a decir a usted si aún su hija no se ha casado. Oiga lo que mi esposa me dijo. Si tú tratas a tus hijas como un patán, ¿entiende la palabra patán? Me dijo, tus hijas buscarán casarse con un patán. Si tú tratas a tus hijas como unas princesas, tus hijas buscarán un príncipe. Y me di cuenta que yo tuve que empezar a abrazar a mis hijos. Y yo sé que es algo que a veces los pastores podemos enseñar, pero una cosa es, repito, lo que cambia una vida no es lo que sé, es lo que hago. Yo empecé a abrazar a mis hijos. Un día mi hijo, llevándolo a la escuela, me dice, papá,
no me veas, por favor, maneja tú. Sí. Y voy manejando y me dice, no me veas. No, no te veo. Y cuando tomo la palanca del carro, me agarra la mano y me dice, no me veas. Digo, no te veo. Y me dice, papá, solamente escúchame. Digo, te oigo, pero no me veas. Digo, no te veo. Y me dice, papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Oh, cuando él me dijo eso, yo comencé a llorar. Porque yo cuando yo era niño, yo decía, yo no quiero ser como mi mamá. Y eso me pegó y ha sido algo de años, de que he enfocado a mi casa, mi familia. El primer ministerio que yo tengo es mi casa, mi esposa y mis hijos. Y si yo tengo una familia sana, como pastor habrá una iglesia sana. Y empecé a enfocar. Y me di cuenta, un ejemplo, que el hijo pródigo, dice la escritura, por la gracia de Dios, que él volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, la escritura enseña, escuche bien, para empezar, los ancianos en su cultura llevaban su paso. Pero cuando el padre dice que vio que el hijo venía desde lejos, él salió corriendo, demostrando su amor, demostrando su gracia, demostrando realmente todo lo que él estaba esperando que su hijo llegara a casa. Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo escogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero ve lo que dice el versículo 6. Y ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando la serpiente le mordió no dice que ellos corrieron a ayudarle? Dice que estaban esperando a que él se hinchase y cayese muerto. Están esperando que muera. Y sabe, muchas veces así es el legalismo y la religión en nuestra vida, por la falta de amor pintada de cristianismo. A veces vemos a alguien caer y fallar, o estamos viendo que está pasando una situación y estamos actuando como esos hombres. Solamente estamos esperando el tiempo muchas veces, para a veces hasta nosotros creernos los grandes ministros de Dios y decir: no me falla el discernimiento. ¿Qué les dije? Ahí están las pruebas de que no fallé. En lugar de que, ¿qué estamos haciendo por ayudar a esas personas? Estos hombres estaban esperando que Pablo cayese. Solo quiero animar a todos los que estamos aquí, porque no solamente es para los pastores. No esperes, cuando veas que a un hermano, a alguien le ha mordido la serpiente, que es Satanás, no esperes que caiga muerto y que se hinche. Mejor corre a ayudar. Ora por él, extiende tu mano. Tiéndele la mano, ayúdate. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargando el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, hablando largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Escúchame, Pablo estaba predicando un mensaje. Y yo creo que todos nosotros, si pudiéramos, si Pablo estuviera vivo hoy en día, yo creo que no hubiera una iglesia en el mundo entero que quisiera tenerlo en su iglesia, escuchándolo predicar. Todo el mundo iba a querer tener al hermano Pablo en su iglesia. Todo el mundo viajaría, ¿verdad? Y haría lo imposible por decir, yo quisiera que ese hombre orara por mí, yo quisiera escuchar el mensaje. Qué hombre, qué sabiduría, casi escribe todo el Nuevo Testamento. Y escucha, este hombre estaba ahí, estaba dando un mensaje. De tal manera que hay un joven que está escuchando el mensaje, pero dice la Escritura que le gana el sueño y duerme, y se cae y muere. Y qué impresionante, te voy a decir por qué. Esto fue lo que Dios me habló a mí. Porque ni uno de los hombres que nosotros podemos decir, o por lo menos el concepto que tiene uno de los hombres en la Biblia, ungidos, que con revelación de la palabra, ni un hombre tan ungido ni tan poderoso como él tuvo el poder de despertar el espíritu de un joven. Ni siquiera Pablo pudo mantener despierto a ese joven. Ni con la unción, ni con la autoridad que tenía, ni con la elocuencia de su palabra, mantuvo el corazón de ese joven despierto. A tal manera, escucha bien, que se duerme y cae y muere. Pero escúchame también esto. Hija, ¿me ayudas con lo que te ve película? Escúchame. No lo resucitó una predicación. No lo resucitó un mensaje elocuente. No fue la prédica lo que lo resucitó, ni la elocuencia, ni mucho menos la oración poderosa. Lo que resucitó fue ese joven, fue un abrazo, el amor de Dios. Yo te estoy hablando algo de mi corazón. Porque cuando yo me convertí, yo dejé todo por servir al Señor. Dejé trabajo, dejé todo, no me importaba nada. Yo sé, como Pablo decía, cuando dice, era un fariseo de fariseos y que él conocía la Biblia. Yo sabía, yo me leía 5 veces al año la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 5 veces al año. En la escuela dominical, cuando el pastor decía, ¿cuántos capítulos? Y mi hermanita, 5. Y ponía, ¿cuántos capítulos leyó la hermana? 5. Usted, hermanita, fulano, 4. Y me acuerdo cuando llegaban conmigo a los 15 días de recién convertido, me decía, ¿tú leíste tu Biblia? Y yo decía, sí la leí, pastor. ¿Cuántos? Y yo le decía, 685. Y se empezaba a reír. Y me dice, no, hijo, no, versículos, no capítulos. Y le dice a su hijo, a ver, lee. Y yo le decía, no, sí, dice, a ver, que te enseñe cuánto leyó de la Biblia. Y yo le decía, es que tu papá me dijo que leyera. ¿Y qué leíste? Y le decía, no, leí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Y él dice, papá, él leyó 585 capítulos semanales. Y me entró un hambre por la palabra. Que yo me puse en mi corazón, le dije, yo voy a leer todos los días la Biblia. Y había días que me paraba a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar y llegaba a las 9 de la noche. Y no había leído la Biblia. ¿Y sabes qué hacía? Prendía la luz en mi cuarto y leyendo la Biblia en alta voz y caminando. Porque yo no me iba a dormir si yo no leía la Biblia. Yo tenía un amor y una pasión por la Escritura. Y con mis hijos yo quería que ellos amaran a Dios y aman a Dios y están sirviendo. Pero yo me di cuenta que muchas veces como padre también fui muy duro y muy legalista. Hasta que un día mi hija me dio la cara y me dijo, yo te odio. Yo no quiero ser hija de un pastor, no soy una iglesia. Y yo comencé a llorar. Y ella se fue de mi casa. Yo caía al piso y lloraba y clamaba todos los días. Y el día que ella llegó a mi casa, cuando fue a la casa, sus cosas con una actitud, Dios me habló y fue lo que me dijo, ¿tú quieres que tu hija resucite? Amala. Porque todos los amigos que te decían, no, está en pecado, rebelde, córrela, mantente firme en tu fe.
Y yo me acuerdo que cuando ella llegó a la casa, solo le extendí los brazos y me dice, yo te amo. Y voy a estar orando por ti. Donde quiera que tú vayas, yo siempre te voy a amar. Donde quiera que tú estés, yo te voy a amar. Y ella me hablaba por teléfono, y ella está haciendo esto, y yo solamente amo. Y Dios nos habló a mi esposa y a mí. Y tuvimos que cambiar nuestra dureza de corazón, nuestra religiosidad. Que un día estábamos, me acuerdo que ya no pude suerte. Y Dios me habló cuando Moisés levantó sus manos en el desierto y cuando sus manos se cansaban. El enemigo prevalecía y yo fui a la pared. Y adoré mis manos ahí en un closet, llorando toda la noche por mi hija, por mi esposa. Y lo único que digamos, amamos, oramos por ella. Y Dios nos quebró a nosotros, no fue a ella, a nosotros. A los 3 días mi hija habló por teléfono y llegó a la casa llorando diciendo, papá, los amo, quiero estar con ustedes, son mi familia. Y entendí, me reveló el Señor más que una palabra, una realidad, que la efectividad de un hombre y de una mujer no es cuánto edifica, sino cuánto lo destruye. Hoy en día mi hija está sirviendo en la iglesia. Mis 3 hijos están sirviendo en la congregación. Y hemos entendido que no se trata de tener una iglesia grande. No es de tener una iglesia famosa ni con toda la tecnología. Se trata de amar a la gente. Se trata de amar a la gente. Un día Jesús se paró y dijo, ¿qué dice la gente de mí? Y todos decían que eres Moisés, que eres Elías, que Jeremías. ¿Sabes qué significa eso? Que todos lo que le estaban diciendo, que eres un hombre de Dios. Hoy, ¿qué dice la gente de nosotros? Es tiempo que podamos decirle nosotros como iglesia, escuchen, a los que vienen a la iglesia, como Pablo le dijo al pueblo, preséntate tú como ejemplo, sean imitadores de mí. Imítenme a mí. Sin embargo, en México decimos, no me mires a mí, ve a Jesús. Él no ve a Jesús, pero Él sí me ve a mí. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a la gente? Y eso es lo que hace que la gente venga a la casa del Padre. Yo solamente quisiera orar en esta tarde, que venga un bautismo de amor sobre nosotros. ¿Sabes cuántas avivamiento va a venir cuando podemos tener diferencias, pero no significa que estamos divididos? Avivamiento va a venir realmente cuando yo deje esa religiosidad y que me abrace con el hermano y que digo, si tú aplaudes y yo no aplaudo, no importa, lo que nos une es Cristo. Somos un cuerpo y yo te ayudo y tú me ayudas y esforcémonos y que Dios nos dé la victoria, porque esto no se trata de nosotros, esto se trata del reino de Dios. Amén. Y yo quisiera animar a todos aquellos, no solamente pastores, sino todos aquellos que no dejen que nada brote en su corazón contra otra persona. Y si lo hay, es el momento de soltar, de pedir perdón, de amarnos, de restaurarnos.
para que el Espíritu de Dios empiece a resucitar a tanta gente que está tendida en el suelo. Solo el amor de Dios. Y si tú eres alguien que dices, pastor, yo necesito en esta noche que el Señor traiga una sanidad, ¿qué no te pones de que levantas tus manos conmigo y se lo pedimos? Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Mi milagros fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Señor, derrama tu amor esta noche. Danos un bautismo de tu amor, que podamos entender que lo que va a levantar, va a resucitar la iglesia y el mundo que está en tinieblas es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree no se pierda en la vida. Ayúdanos a reflejar el amor de Dios y
verdad el amor de Dios y recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Aleluya. Caudales de Avivamiento para el Amazonas.